Cuando cumplí 71 años, tenía millones en el banco. Fue entonces cuando mi único hijo murió en un accidente de coche. Perdí mi mundo entero. En el funeral, mis trillizos se acercaron y me revelaron un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la ves para que pueda ver el alcance de mi historia. Me llamo Marlene y a mis 71 años, creía entender la pérdida. Me equivoqué. La llamada llegó un martes por la mañana de marzo. Estaba sentada en mi cocina, la misma cocina donde le preparaba el desayuno a Michael cada mañana hasta que se mudó a los 25, la misma cocina donde habíamos compartido innumerables conversaciones sobre sus sueños, su práctica médica y sus planes para el futuro. Sonó el teléfono y algo se me encogió en el pecho antes de contestar. Señora Patterson, soy el agente Williams de la Policía Estatal. Llamo por su hijo Michael Patterson. El mundo se detuvo. Todo lo que siguió se convirtió en una maraña de términos médicos que no quería entender. Kelichen no respondió. Lamento su pérdida. La voz del agente era amable pero distante, como si hubiera hecho esa llamada cientos de veces. Michael se había ido, mi único hijo, mi brillante hijo que se había convertido en un médico respetado, que me llamaba todos los domingos sin falta, que todavía me enviaba flores el día de la madre con notas escritas con su cuidadosa caligrafía. Se había ido a los 43 años en un instante porque alguien se saltó un semáforo en rojo. Colgué el teléfono y me miré las manos. De repente parecían más viejas, más frágiles de lo que había notado. El silencio en mi casa también se sentía diferente. No era apacible sino vacío, un vacío que me hacía doler el pecho. La gente siempre decía que tenía suerte de tener tanto dinero. Mi difunto esposo, Gerald, había sido astuto con las inversiones, y yo había sido cuidadosa con nuestros ahorros tras su fallecimiento hace 8 años. Teníamos millones en el banco, una casa preciosa, todo por lo que habíamos trabajado toda nuestra vida. Pero, ¿de qué sirve el dinero cuando la única persona con la que quieres compartirlo ya no está? Los preparativos del funeral transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Los colegas de Michael en el hospital ayudaron a organizarlo todo. Hablaban de él con gran respeto, describiéndolo como una persona dedicada y compasiva. Hablaban de las largas horas que trabajaba, de los pacientes que atendía y de cómo nunca parecía tener tiempo para sí mismo. El doctor Rodríguez me dijo durante la visita, siempre se quedaba hasta tarde, siempre se esforzaba al máximo. Solíamos bromear diciendo que el hospital era su segundo hogar. Asentí y sonreí, aceptando sus condolencias. Pero por dentro me sentía culpable. ¿Acaso Michael había estado trabajando tanto porque se sentía solo? ¿Le había fallado de alguna manera como madre? Hablábamos todas las semanas, pero ahora me preguntaba si eso era suficiente. ¿Debería haberlo visitado más? ¿Debería haber insistido en que se tomara vacaciones? ¿Que buscara a alguien con quien sentar cabeza? El funeral se celebró en Santa María, la misma iglesia donde Michael fue bautizado. Los bancos estaban llenos de personas cuyas vidas él había tocado, colegas, pacientes, vecinos. Me senté en la primera fila con el vestido negro que había comprado para el funeral de Gerald, con la esperanza de no tener que volver a usarlo nunca más. El padre Martínez habló maravillosamente sobre la dedicación de Michael a la sanación de los demás, sobre cómo encarnaba las mejores cualidades tanto de la medicina como de la fe. Intenté concentrarme en sus palabras, en los himnos, en cualquier cosa que pudiera consolarme, pero solo podía pensar en lo silenciosa que estaría mi casa al llegar. Después del servicio, nos dirigimos al cementerio de Greenwood. El aire de abril era fresco con un toque de primavera que Michael jamás vería. Caminé lentamente detrás del ataúd, con el apoyo de mi vecina, la señora Chen, quien había insistido en estar a mi lado todo el día. Junto a la tumba, escuché al padre Martínez recitar las últimas oraciones. Observé cómo bajaban el ataúd de mi hijo a la tierra y sentí que algo dentro de mí se rompía,
algo que sabía que nunca sanaría del todo. Así no debía ser. Los padres no deben enterrar a sus hijos. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, la gente se acercó a mí para ofrecerme sus últimas palabras de condolencia. Les di la mano, acepté abrazos y les agradecí a todos su asistencia. La mayoría de los asistentes ya se habían marchado cuando vi 3 pequeñas figuras de pie a lo lejos, cerca de un gran roble. 3 niñas idénticas de unos 10 u 11 años, todas con vestidos negros demasiado formales para su edad. Estaban juntas tomadas de la mano con una seriedad que parecía inapropiada para su edad. Lo que más me impactó fue cómo miraban la tumba de Michael, no con la curiosidad propia de las niñas, sino con un dolor genuino. Las observé acercarse al montículo de tierra fresca lentamente, casi con reverencia. Cada niña llevaba una flor blanca, creo que eran margaritas. Las colocaron cuidadosamente sobre la tumba, una a una. El parecido entre ellas era asombroso. Eran claramente trillizas con el mismo cabello oscuro, los mismos ojos marrones y serios, los mismos rasgos delicados. Mientras permanecían allí en silencio, oí a una de ellas hablar en voz tan baja que casi no la oí: «Adiós, papi». Las palabras me impactaron. Debí de emitir algún sonido porque las 3 niñas se giraron para mirarme. Sus rostros reflejaban sorpresa, y luego algo que parecía casi miedo. Sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y corrieron hacia el estacionamiento con las pequeñas manos aún entrelazadas. Me quedé paralizada, viéndolos desaparecer detrás de los coches. ¿Lo habría imaginado? ¿De verdad alguno de esos niños le había llamado papá a Michael? Pero eso era imposible. Michael no tenía hijos. Ni siquiera se había casado. Me lo habría dicho, ¿no? La señora Chen me tiró suavemente del brazo. Marlene, querida, deberíamos llevarte a casa. Has tenido un día muy largo. Asentí, pero seguí mirando hacia donde habían desaparecido las niñas. ¿Viste a esas niñas?, le pregunté. ¿Qué niñas, cariño? La señora Chen miró con preocupación el cementerio, ahora vacío. Las 3 niñas. Estaban aquí hace un momento. La señora Chen se encogió de hombros. No veo a nadie, querida. Solo estamos nosotras ahora. Quizás el dolor te esté jugando una mala pasada. Quizás me lo había imaginado todo. Pero mientras caminábamos de vuelta al coche, no podía quitarme de la cabeza la imagen de esas 3 caras idénticas ni el sonido de esa vocecita que decía: «Adiós, papá». Esa noche me senté sola en mi sala, rodeada de flores de condolencias y guisos de los vecinos. La casa se sentía terriblemente silenciosa. No dejaba de recordar el día, el servicio, las personas que habían compartido sus recuerdos de Michael, pero mi mente seguía volviendo a esas 3 niñas. Si Michael hubiera tenido hijos, ¿no los habría? ¿No los habría traído de visita, presentándoselos a su abuela? La idea era absurda. Y aún así, pensé en todas esas noches que Michael trabajó hasta tarde, en todas esas conferencias a las que asistió, en todas esas veces que parecía distraído durante nuestras llamadas. ¿Había algo que no me estaba contando? ¿Algo de su vida que había mantenido oculto? La parte racional de mi mente insistía en que buscaba misterios donde no los había. El duelo podía hacerte ver cosas, imaginar conexiones que no existían. Esos niños probablemente ni siquiera estaban en el funeral de Michael. Tal vez estaban visitando otra tumba cercana. Pero aunque intentaba convencerme, no podía olvidar cómo habían mirado su tumba, el cuidado con el que habían colocado esas flores, y esa voz tan baja y triste, despidiéndose de alguien a quien claramente amaban. Mientras apagaba las luces y subía a acostarme, tomé una decisión. Mañana volvería al cementerio. Necesitaba comprender lo que había visto, aunque eso significara descubrir que mi dolor me había hecho imaginar cosas que no eran reales.
Porque si esos niños estaban conectados de alguna manera con Michael, si mi hijo tenía secretos que desconocía, entonces tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola en este mundo como creía. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas tres caritas. Oía ese susurro, adiós, papi. Al amanecer, me había convencido de que estaba perdiendo la cabeza. El dolor podía hacerle eso a la gente, ¿verdad? Haciéndoles ver cosas, oír cosas que en realidad no existían. Pero no podía alejarme del cementerio. Empecé a ir todas las mañanas justo después del desayuno. Al principio me decía que estaba visitando a Michael, llevándole flores frescas, hablando con él como hacen algunos en las tumbas. Pero la verdad era que buscaba a esos niños. Durante una semana, no vi más que jardineros y algún que otro visitante. Anciano. Empecé a pensar que realmente lo había imaginado todo. Quizás la señora Chen tenía razón. Quizás el estrés y la tristeza me habían jugado una mala pasada. Luego el miércoles siguiente los volví a ver. Eran alrededor de las 10 de la mañana, y estaba arrodillada junto a la tumba de Michael, arreglando los tulipanes amarillos que había traído. El amarillo siempre había sido su color favorito. Al levantarme sacándome la tierra de las rodillas, vi un movimiento cerca del mismo roble donde los había visto por primera vez. Tres pequeñas figuras con uniformes escolares, faldas azul marino, camisas blancas y cardigans a juego, caminaban lentamente hacia la tumba de Michael, igual que antes, cada una con una flor. Esta vez, pude verlas con más claridad a la luz de la mañana. Eran definitivamente trillizos idénticos, de unos 10 años, con el cabello castaño oscuro recogido en coletas pulcras. Sus rostros eran serios, casi solemnes. Al acercarse a la tumba, se movían con una dignidad cautelosa que parecía inusual para niños de su edad. Me quedé muy quieta, temerosa de que cualquier movimiento las asustara de nuevo. Observé cómo depositaban sus flores, claveles rojos esta vez en la tierra fresca. Cada niña permaneció en silencio un momento como si rezara en privado. Entonces la chica del medio habló con una voz apenas superior a un susurro. Te extrañamos, papá. La tía Margaret dice que ya estás en el cielo. Se me paró el corazón. Ahí estaba otra vez, papá. No era mi imaginación. Debí haberme movido o haber hecho algún ruido, porque las tres chicas levantaron la vista de repente y me vieron. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y por un instante nos quedamos paralizadas, mirándonos fijamente por encima de la tumba de mi hijo. La chica que había hablado dio un pequeño paso al frente. Tenía la expresión más seria de las tres, y algo en su postura sugería que era la líder. ¿Eres la mamá de papá?, preguntó vacilante. No pude hablar. Solo asentí con la garganta demasiado apretada para articular palabra. Las tres chicas intercambiaron miradas, una especie de comunicación silenciosa entre ellas. Entonces la misma chica volvió a hablar. Soy Fait, dijo con voz educada pero cautelosa. Estas son mis hermanas, Ope y Joy. Nosotras éramos las hijas de papá, Ope y Joy. Los nombres me impactaron como una revelación. Observé con más atención a cada chica, intentando ver a Michael en sus rostros. Ahora que lo buscaba, pude ver el parecido, la forma de sus ojos, la forma en que inclinaban la cabeza al pensar, igual que Michael solía hacerlo. ¿Cuántos años tienes?, logré preguntar. 10, respondió Fait por los tres. Cumpliremos 11 en septiembre. 10 años. Michael tendría 33 cuando nacieron. Intenté recordar esa época para ver si había notado alguna señal, algún cambio en su comportamiento, pero todo parecía tan normal en mi memoria. ¿Dónde vives?, pregunté suavemente. Las chicas intercambiaron otra mirada, esta vez más preocupada. Con la tía Margaret, dijo Fait finalmente. Ahora nos cuida. ¿Y dónde está la tía Margaret hoy?
Está en el trabajo. Limpia oficinas en el centro. Se supone que deberíamos estar en la escuela, pero... La voz de Ope se fue apagando. Pero queríamos visitar a papá, terminó Joy en voz baja. Era la primera vez que la oía hablar, y su voz era más suave que la de sus hermanas, casi musical. Miré a esos tres hermosos niños, las hijas de mi hijo, aparentemente, y sentí una mezcla de emociones que ni siquiera podía nombrar: alegría, confusión, enojo por no haber sabido nada de ellos, angustia porque Michael se había ido antes de que pudiera conocerlos adecuadamente. ¿Sabe la tía Margaret que estás aquí?, pregunté. Faith negó con la cabeza. Dijo que no viniéramos más. Dijo que era muy triste. Pero teníamos que despedirnos, añadió Ope. No pudimos hacerlo antes de que se fuera al cielo. Me arrodillé para estar a su altura. ¿Cómo que no te despediste? Papá debía venir a vernos ese fin de semana, explicó Joy, con los ojos llenos de lágrimas. Pero entonces la tía Margaret recibió una llamada y se puso a llorar. Nos dijo que papá había tenido un accidente. El fin de semana del accidente. Michael había cancelado nuestra cena dominical habitual esa semana, diciendo que tenía algo importante que hacer, algo que no podía esperar. ¿Viste a tu papá a menudo?, pregunté con cuidado. Cada 2 fines de semana, dijo Faith. Y a veces nos llevaba al parque después de la escuela. Nos enseñaba a montar en bicicleta y a hacer panqueques. También nos leía cuentos, añadió Ope. Unos muy buenos sobre princesas y dragones. Y siempre nos traía regalos, dijo Joy con una leve sonrisa. Nada especial, solo cositas, libros para colorear y cintas para el pelo, y una vez un rompecabezas de 100 piezas. Sentí que se me saltaban las lágrimas. Era evidente que estos niños amaban a Michael, y él había formado parte de sus vidas de maneras que yo desconocía. ¿Cómo logró guardar este secreto durante 10 años? ¿Por qué nunca te trajo a conocerme?, pregunté, aunque no estaba segura de querer oír la respuesta. Las chicas se miraron con incertidumbre. Entonces Faith empezó lentamente, dijo que aún estabas muy triste por la muerte del abuelo Gerald, y que no quería entristecerte más. Eso no tenía sentido. Gerald había muerto hacía 8 años, y aunque lo había lamentado, nunca había sido de las que se aíslan de la vida. Michael lo sabía. Dijo algo más sobre mí, presioné suavemente. Dijo que eras la mejor mamá del mundo, dijo Ope con seriedad, y que algún día, cuando fuera el momento adecuado, te conoceríamos y tú también nos amarías. Entonces las lágrimas brotaron, imposibles de contener. Mi hijo tenía 3 hijas preciosas y me las había ocultado por razones que no podía comprender. Ahora, estaban tan perdidas como yo. Te habría amado, susurré. Te habría amado muchísimo. Faith se acercó y, para mi sorpresa, extendió la mano para acariciarme con torpeza. No pasa nada, dijo con esa seriedad suya. Papá dijo que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a sus seres queridos. Antes de poder preguntarle qué quería decir, oí una voz de mujer que llamaba desde el otro lado del cementerio: fe, esperanza, alegría, ¿qué hacen aquí? Una mujer de unos 50 años se acercaba apresuradamente hacia nosotros, con el rostro entrecortado por el pánico y la ira. Era delgada, con el pelo canoso recogido en un práctico moño, y vestía la ropa resistente que sugería una vida de trabajo duro. Las 3 chicas inmediatamente se acercaron más, un gesto defensivo que me rompió el corazón. Lo siento, tía Margaret, dijo Faith rápidamente. Solo queríamos visitar a papá una vez más. La tía Margaret llegó y enseguida empezó a revisar a las niñas como si esperara encontrar las heridas. No pueden irse de la escuela así como así, las regañó. ¿Y si les hubiera pasado algo? ¿Y si se hubieran perdido? Entonces pareció fijarse en mí por primera vez. Su expresión se tornó cautelosa, casi temerosa. ¿Quién eres?, preguntó sin rodeos.
Me levanté lentamente secándome los ojos. Soy Marlene Patterson, la madre de Michael. El rostro de Margaret palideció. Su mirada iba de mí a las chicas y viceversa, y pude ver su mente trabajando, intentando descifrar cuánto sabía yo. Vamos, chicas, dijo rápidamente tomando la mano de Faith. Tenemos que llevarlas de vuelta a la escuela. Espera, dije, dando un paso al frente. Por favor, acabo de enterarme de ellos. Necesito entenderlo. No, dijo Margaret con firmeza atrayendo a las niñas hacia sí. Lamento su pérdida, señora Patterson. De verdad. Michael era un buen hombre. Pero estas niñas ya han sufrido bastante. Soy su abuela, dije con una voz más fuerte de lo que sentía. Seguro que tengo derecho. No tienes ningún derecho aquí, interrumpió Margaret con voz áspera y protectora. Michael tomó sus decisiones por buenas razones. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Empezó a alejarse rápidamente, seguida de reticente por las tres chicas. Pero Faith se volvió para mirarme con su joven rostro lleno de confusión y tristeza. Nos volveremos a ver, gritó. Antes de que pudiera responder, Margaret los metió rápidamente en un viejo sedán azul y se fue, dejándome solo junto a la tumba de mi hijo con más preguntas que nunca. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té que no podía beber, intentando comprender lo que había descubierto. Michael tenía 3 hijas, 3 niñas de 10 años que lo llamaban papá, y le llevaban flores a su tumba. Vivían con una tía llamada Margaret, que parecía aterrorizada de que me enterara de ellas. Y Michael les había dicho que aún estaba de luto por Gerald, que me estaba protegiendo de algo que me entristecería aún más. Nada de eso tenía sentido. ¿Qué podía ser triste en tener nietos? ¿Qué podía ser tan terrible como para que Michael sintiera que tenía que ocultarme a sus propias hijas toda su vida? Pensé en las palabras de Faith, a veces, los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a sus seres queridos. ¿De qué me había estado protegiendo Michael? Y lo que era más importante, ¿qué iba a hacer ahora que sabía que estos niños existían? Una cosa era segura, no podía fingir que nunca las había visto. Eran las hijas de Michael, lo que las convertía en mis nietas. Eran la única familia que me quedaba en el mundo. De alguna manera descubriría la verdad y, de alguna manera, encontraría la manera de formar parte de sus vidas, le gustara o no a la tía Margaret. No podía dejarlo pasar. Durante 3 días después de conocer a las chicas, me pasé conduciendo por los barrios buscando ese viejo sedán azul. Sabía que probablemente era inútil. La ciudad era enorme y no tenía ni idea de dónde vivían. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. No podía aceptar que mis nietas estuvieran por ahí sin saber nada de sus vidas. El sábado por la mañana, decidí probar algo diferente. Conduje hasta el edificio de apartamentos de Michael, pensando que quizás alguien allí supiera algo sobre las chicas. El administrador del edificio, el señor Torres, había sido de gran ayuda para vaciar las pertenencias de Michael después del funeral. Señora Patterson, dijo al verme en el vestíbulo. ¿Cómo se encuentra? Me las arreglo, dije, aunque no era del todo cierto. Señor Torres, necesito preguntarle algo. ¿Michael alguna vez recibió visitas? ¿Niños, quizás? Su expresión se tornó cautelosa. Bueno, normalmente no hablo de los asuntos privados de los inquilinos. Por favor, dije. Es importante. Creo que podrían ser familia. Echó un vistazo al vestíbulo vacío y luego bajó la voz. Había 3 niñas que venían a veces. Siempre muy educadas, muy calladas. Solían venir con una mujer mayor, no joven, quizá de unos 50 años. Mi corazón se aceleró. ¿Con qué frecuencia nos visitaban? Cada 2 semanas, diría yo, respondió. El doctor Patterson los recogía a veces, o venían aquí. Nunca causaban problemas.
Son unos niños encantadores. ¿Sabes algo sobre la mujer que está con ellos? El señor Torres negó con la cabeza. Era reservada, pero siempre parecía cansada, ¿me entiende? Esa descripción coincidía con la de la mujer que se hacía llamar tía Margaret. Le di las gracias al señor Torres y me fui, sintiéndome como si estuviera recogiendo poco a poco las piezas de un rompecabezas que aún no entendía. Esa tarde tomé una decisión que probablemente no era del todo racional. Conduje de vuelta al cementerio y esperé. Si las niñas habían faltado a la escuela para visitar a Michael antes, tal vez lo volvieran a hacer. Aparqué bajo unos árboles desde donde podía ver la tumba de Michael sin que fuera demasiado evidente. Me sentí un poco acosadora, pero descarté ese pensamiento. Eran mis nietas. Tenía derecho a saber de ellas. Esperé 2 horas antes de ver el sedán azul detenerse cerca de la entrada del cementerio. Me dio un vuelco el corazón al ver salir a Margaret, seguida de las 3 chicas. Esta vez no llevaban uniforme escolar, llevaban ropa sencilla de fin de semana, vaqueros y suéteres que parecían desgastados, pero no caros. Esperé a que llevaran unos minutos junto a la tumba antes de acercarme lentamente, para no asustarlos. Margaret me vio primero y su rostro se tensó al instante. Señora Patterson, dijo poniéndose delante de las chicas con aire protector. ¿Qué hace aquí? Lo mismo que tú, dije con dulzura. Visitando a mi hijo. Fight, Ope y Joy observaban a Margaret con curiosidad pero con recelo. Ahora podía apreciar con más claridad el parecido familiar. Tenían los ojos de Michael, sin duda, y algo en sus expresiones me recordaba a él a esa edad. Le trajimos flores nuevas a papá, dijo Joy en voz baja, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Las recogimos nosotras mismas. Son preciosos, dije con sinceridad. Seguro que le encantarían. Margaret seguía tensa, lista para irse en cualquier momento, pero pude ver algo en su expresión, agotamiento, tal vez, o resignación. Parecía una mujer que intentaba controlar demasiadas cosas a la vez. Margaret, dije con cuidado, ¿podríamos hablar unos minutos? No hay nada que hablar, respondió ella, pero su voz carecía de convicción. Por favor. Solo quiero entender. Estas son las hijas de Michael, lo que las convierte en mis nietas. No pretendo causar problemas. Solo quiero saber sobre ellas. Las chicas escuchaban atentamente cada palabra, con sus rostros jóvenes y serios. Fight dio un paso adelante. Tía Margaret, dijo en voz baja, quizá deberíamos hablar con ella. Papá siempre decía que era amable. Margaret miró a Fight, y vi que su determinación flaqueaba. Guardó silencio un largo momento y luego suspiró profundamente. Aquí no, dijo finalmente. Hay un restaurante en la calle Maple, O'Malley's. ¿Lo conoces? Asentí. Puedo verte allí. Danos 10 minutos, dijo Margaret. Y señora Patterson, esto no significa que nada haya cambiado. Solo estoy dispuesta a responder algunas preguntas. 20 minutos después me encontraba sentada en una cabina de vinilo desgastado frente a Margaret, mientras Fight, Ope y Joy compartían un plato de papas fritas y batidos de chocolate. El restaurante estaba casi vacío un sábado por la tarde, lo que nos dio privacidad para conversar. ¿Cuánto tiempo llevas cuidándolos?, pregunté en voz baja. Margaret removió su café distraídamente. Desde que murió su madre. Casi 4 años. ¿4 años? Me quedé impactada. Su madre murió cuando solo tenían 6 años. Margaret asintió. Sara era mi hermana. Tenía algunos problemas principalmente de salud. Michael la ayudó tanto como pudo, pero cuando falleció, no había nadie más. Miré a las 3 chicas, que reían disimuladamente por algo que yo ya había susurrado. Parecían bastante felices, pero noté cierta cautela en su forma de actuar,
como si estuvieran acostumbradas a no llamar demasiado la atención. ¿Qué tipo de problemas de salud?, pregunté. La expresión de Margaret volvió a ser cautelosa. Eso no es realmente. Mire, señora Patterson, entiendo que quiera saberlo, pero algunas cosas son privadas. Soy su abuela, dije intentando mantener la voz tranquila. Si hay problemas de salud que deba conocer, no eres su abuela, interrumpió Margaret bruscamente. No legalmente. No en ningún sentido importante. Michael nunca se casó con Sarah. Las ayudó a mantenerlas, sí, y las amaba más que a nada. Pero no tienes ningún derecho legal sobre ellas. Las palabras me dolieron, pero pude ver el miedo tras el tono áspero de Margaret. Estaba protegiendo a las niñas de la única manera que sabía. No pretendo quitártelos, dije en voz baja. Veo que los quieres. Pero Margaret, tengo 71 años. Michael era mi único hijo. Estas chicas son la única familia que me queda. Margaret me miró un buen rato y vi un cambio en su expresión. Quizás reconoció la soledad en mi voz. O quizás simplemente estaba cansada de cargar sola con toda la responsabilidad. Sarah tenía una enfermedad genética, dijo finalmente con la voz apenas un susurro. Algo que afecta los músculos y los debilita con el tiempo. Es poco común y hereditario. Se me encogió el estómago. Miré a las tres chicas, estudiando sus rostros, sus movimientos. Parecían bastante sanas, pero me di cuenta de que no sabía qué buscar. ¿Las chicas también lo tienen?, pregunté. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Dos de ellas sí, Hope y Joy. Faith parece estar clara, pero no lo sabremos con certeza hasta que sean mayores. Sentí como si me hubieran chupado el aire de la habitación. Mis nietas, dos de ellas, habían heredado una condición genética que debilitaba sus músculos con el tiempo. ¿Qué tan malo es?, susurré. Es manejable con la atención adecuada, fisioterapia, medicamentos, seguimiento, pero es caro. Carísimo. Se le quebró la voz. Michael la ayudaba con los gastos médicos, pero ahora no necesitaba terminar. Él ya no estaba, y ella intentaba arreglársela sola. Volví a mirar a Hope y Joy, viéndolas con nuevos ojos. Parecían un poco más cuidadosas que Faith, y ahora que lo veía, notaba que se cansaban con más facilidad. Joy estaba apoyada en la cabina como si le costara esfuerzo sentarse erguida. ¿Será por eso que Michael me los ocultó? ¿Por su condición? Margaret asintió lentamente. Dijo que ya habías pasado por bastante tristeza en tu vida. No quería que tuvieras que preocuparte por nietos enfermos además de todo lo demás, creía que sería demasiado para ti. Sentí un arrebato de ira hacia mi hijo, incluso muerto. ¿Demasiado para mí? ¿De verdad creía que era tan frágil que no podía soportar el cariño de niños que necesitaban cuidados especiales? Pero entonces vi el rostro exhausto de Margaret, la cautela con la que se movían las niñas, el peso de la responsabilidad que oprimió a esta mujer que se esforzaba tanto por hacer lo correcto por ellas. Y empecé a comprender. Michael no me había estado protegiendo de la tristeza, sino del desamor, y tal vez protegiendo a las niñas de otro adulto que tal vez no pudiera atender sus necesidades. ¿Qué tipo de cuidados necesitan?, pregunté. Margaret pareció sorprendida por la pregunta. Fisioterapia 2 veces por semana, revisiones regulares con especialistas, medicamentos para retrasar el avance. No se trata solo del dinero, aunque es una parte importante, sino del tiempo, la coordinación, asegurarnos de que no se esfuercen demasiado, pero que hagan suficiente actividad para mantener su fuerza. ¿Y has estado manejando todo esto tú sola? Trabajo de noche limpiando oficinas, dijo Margaret en voz baja. Me da flexibilidad para llevarlas a citas durante el día, pero es difícil. Son buenas chicas, no se quejan, pero me preocupo por ellas constantemente.
Observé a Fight cortar con cuidado la comida de Joy en trozos más pequeños, y a Hope entregarle automáticamente la servilleta cuando la necesitaba. Estos niños habían aprendido a cuidarse entre sí de maneras que me rompieron el corazón. Margaret, dije lentamente, ¿qué pasaría si ya no tuvieras que hacer esto sola? ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudar con los gastos médicos? Alguien que pudiera llevarlos a sus citas, contratar a los mejores especialistas y asegurarse de que tuvieran todo lo que necesitaban. Señora Patterson, dijo Margaret con cautela. Si hablas de dinero, hablo de familia, interrumpí. Hablo de que estas chicas tengan una abuela que las quiera y quiera formar parte de sus vidas. Hablo de que tengas apoyo en lugar de llevar esta carga sola. Margaret me miró fijamente un buen rato. Luego miró a las chicas que fingían no escuchar, pero obviamente estaban pendientes de cada palabra. No es tan sencillo, dijo finalmente. Quizás sí, dije. Quizás encontremos la manera de que funcione. En ese momento Fight salió de su lado de la cabina y se acercó a mí. Me miró con esos ojos marrones y serios que tanto me recordaron a Michael. ¿De verdad eres nuestra abuela?, preguntó en voz baja. Sentí un nudo en la garganta. Sí, cariño, de verdad. ¿Y quieres conocernos, aunque Hope y Joy estén enfermas? La pregunta fue tan directa, que me dejó sin aliento. Este niño de 10 años me estaba haciendo la misma pregunta con la que Michael, al parecer, había luchado durante años. Sobre todo porque están enfermos, dije, extendiendo la mano para tocarle la suya con suavidad. Eso es lo que hacen las familias. Nos cuidamos entre nosotras. Fight me observó el rostro un momento y luego asintió como si hubiera tomado una decisión importante. Creo que a papá le gustaría, dijo simplemente. Desde el otro lado de la mesa, oí a Margaret soltar un suspiro tembloroso. Al mirarla, vi lágrimas en sus ojos. Todo esto está sucediendo muy rápido, dijo. No tiene por qué ser así, le aseguré. Podemos tomarnos nuestro tiempo. Resolver las cosas paso a paso. Pero Margaret, por favor, no me dejes fuera. Estas chicas son toda la familia que me queda. Se quedó callada un buen rato, dándole vueltas distraídamente a la taza de café. Finalmente me miró. Primero tendrán que conocerte y tú tendrás que entender en qué te estás metiendo. No se trata solo de tener nietos a los que consentir. Se trata de citas médicas, problemas con el seguro y ver a tus hijos queridos lidiar con algo que les afectará el resto de sus vidas. Lo entiendo, dije, aunque sabía que probablemente no. En realidad, no. Y si cambias de opinión, si se vuelve demasiado, no puedes simplemente irte. Estas chicas ya han perdido a suficientes personas. Miré a Fight, que todavía estaba de pie a mi lado, y a Hope y Joy, que observaban nuestra conversación con el tipo de atención seria que sugería que habían aprendido a prestar mucha atención a las conversaciones de adultos sobre su futuro. No me iré, dije con firmeza. Estas son mis nietas, las hijas de Michael. Su condición no cambia nada. Margaret asintió lentamente como si estuviera tomando una decisión que la asustaba. De acuerdo, dijo finalmente. Podemos intentarlo, pero lo haremos a mi manera, a mi ritmo, y las necesidades de las chicas son lo primero. Siempre estuve de acuerdo. Por primera vez desde la muerte de Michael, sentí algo que podría haber sido esperanza agitándose en mi pecho. Tenía nietas, 3 niñas hermosas y valientes que necesitaban amor, cariño y alguien que luchara por ellas. Y tal vez, solo tal vez, me necesitaban tanto como yo a ellas. La primera visita estaba programada para el sábado siguiente. Margaret insistió en que fuera en su casa, en su territorio, lo cual entendí perfectamente. Estaba nervioso mientras conducía por el modesto barrio comprobando los números de las casas hasta que encontré el suyo, un pequeño bungalow bien cuidado con un pequeño jardín delantero lleno de flores primaverales. Margaret abrió la puerta antes de que pudiera llamar.
Parecía tan nerviosa como yo, pero se hizo a un lado para dejarme entrar. Chicas, llamó, la señora Patterson está aquí. La casa era pequeña pero impecable, llena de muebles que sin duda, eran de segunda mano, pero estaban bien cuidados. Los dibujos de los niños cubrían el refrigerador, y podía ver las mochilas escolares ordenadamente alineadas junto a la puerta principal. Me sentí como en un verdadero hogar, vivido y amado. Fait apareció primero como empezaba a comprender qué solía hacer. Le siguieron Ope y Joy, que se quedaron un poco atrás, repentinamente tímidas. Hola, dije sintiéndome incómoda. Hola, abuela Marlene, dijo Fait, y el título me dio un vuelco el corazón. Lo habíamos acordado durante nuestra conversación telefónica a principios de esa semana. Las chicas lo habían sugerido ellas mismas. Hicimos galletas, anunció Joy, acercándose con un plato. ¿Con chispas de chocolate? La tía Margaret ayudó. Son preciosos, dije aceptando uno. Estaban un poco torcidos y probablemente tenían demasiadas chispas de chocolate, pero estaban deliciosos. Margaret señaló la sala. ¿Te gustaría sentarte? Las chicas quieren enseñarte algunas cosas. Nos acomodamos en el sofá, y me encontré con Fait a un lado y Ope al otro, mientras Joy se acurrucaba en el sillón frente a nosotras. Margaret permaneció de pie, observando atentamente. Te hicimos un libro, dijo Ope sacando una creación hecha con cartulina y unida con hilo. Se trata de nuestra familia. Lo abrí con cuidado. La primera página tenía un dibujo de un hombre llamado Papá con letras de crayón. Era alto y delgado como un palo, con cabello castaño y una enorme sonrisa. La página siguiente mostraba a 3 niñas tomadas de la mano, con sus nombres escritos sobre cada figura. Estas somos cuando teníamos 7 años, explicó Fait, señalando el dibujo. Fue entonces cuando aprendimos a montar en bicicleta. Papá nos enseñó en el parque. Al pasar las páginas, vi cómo se desarrollaba su vida en dibujos hechos con crayones y rotuladores. Estaba mamá, una mujer de pelo largo y oscuro que aparecía en las primeras páginas, pero desaparecía después de cierto tiempo. Estaba la tía Margaret con su ropa de trabajo, siempre con los brazos abiertos como si abrazara a alguien. Y Michael estaba presente en casi todas las ilustraciones, enseñándoles a cocinar, leyéndoles cuentos, empujándolos en los columpios. Papá dijo que vivías lejos, dijo Joy mientras observaba un dibujo de Michael y las 3 niñas alrededor de un pastel de cumpleaños. Pero que algún día podríamos conocerte. No vivía lejos, dije con dulzura. Simplemente no sabía de ti. Pero ojalá lo hubiera sabido. Me habría encantado formar parte de todos estos momentos maravillosos. Ope se apoyó en mi brazo mientras seguíamos leyendo el libro. Era más pequeña que sus hermanas y parecía cansarse con más facilidad. Incluso sentada, se apoyaba en mí como si le costara esfuerzo mantenerse erguida. ¿De verdad eres rico?, preguntó Fait de repente con la franqueza que solo poseen los niños. Regañó Margaret. Levanté una mano. Está bien. Sí, admití. Supongo que sí. Tu abuelo y yo éramos muy cuidadosos con el dinero, y cuando murió me dejó bien provisto. Papá decía que a los ricos a veces no les gustan los pobres, dijo Joy con naturalidad. Pero él decía que tú no eras así. Tu papá tenía razón, dije aunque me preguntaba qué experiencias habrían llevado a Michael a esa conversación. Tener dinero no hace a nadie mejor ni peor que los demás. Solo significa que tienen responsabilidades diferentes. ¿Qué tipo de responsabilidades?, preguntó Ope adormilada. Pensé en cómo explicárselo a un niño de 10 años. Bueno, si tienes más de lo que necesitas, creo que deberías ayudar a quienes no tienen suficiente, como ustedes 3 se cuidan entre sí. Fait asintió con seriedad. Tiene sentido. Pasamos la siguiente hora mirando álbumes de fotos que Margaret trajo.
Había fotos de las niñas de distintas edades, siempre juntas, a menudo con Michael. Lo vi enseñándoles jardinería, llevándolas a zoológicos y museos, ayudándolas con las tareas en la cocina. Lo que más me impactó fue lo feliz que se veía en estas fotos. Había una luminosidad en su rostro que, me di cuenta, había faltado durante nuestras visitas de los últimos años. No es que pareciera infeliz cuando estaba conmigo, pero había algo diferente, una alegría total y espontánea. Él los amaba mucho a todos, dije, mientras estudiaba una foto de Michael con las 3 niñas apiladas encima de él y todos riendo. Dijo que nos amaba tanto como a todas las estrellas del cielo, dijo Joy, y eso hizo que las lágrimas me inundaran los ojos. Parpadeé para contenerlas, no era momento para mi tristeza. A medida que avanzaba la tarde noté cosas que confirmaban lo que Margaret me había contado sobre la condición de Hope y Joy. Se cansaban más fácilmente que Faith, y sus movimientos eran un poco menos coordinados. Cuando jugaban a saltar, Hope tenía que parar y descansar después de unos minutos. A Joy le temblaban un poco las manos al concentrarse en colorear. Pero lo que más me impresionó fue la naturalidad con la que Faith cuidaba de sus hermanas. Se aseguraba de que Hope tuviera una almohada a la espalda. Ayudaba a Joy con el crayón que le estaba dando problemas. Lo hacía todo sin darle demasiada importancia. Estas niñas habían aprendido a ser un equipo de una manera tan hermosa como conmovedora. Alrededor de las 4, la energía de Joy flaqueó por completo. Se acurrucó en mi regazo sin pedirme permiso, como si fuera lo más natural del mundo. «Alguien se está cansando», observó Margaret. «No estoy cansada», protestó Joy, pero tenía los ojos caídos. «Está bien estar cansada, cariño», dije acariciándole el pelo. Era fino y suave, igual que el de Michael de pequeño. «¿Nos contarás una historia?», preguntó Hope, acurrucándose más cerca en el sofá. Miré a Margaret, quien asintió. «¿Qué tipo de historia te gustaría?» «Cuéntanos sobre cuando papá era pequeño», pidió Faith. Y así me encontré compartiendo recuerdos de la infancia de Michael. Les conté cómo solía coleccionar bichos en frascos, para mi horror, cómo una vez intentó bañar a nuestro gato y terminó empapado, cómo aprendió a cocinar subiéndose a una silla junto a mí en la cocina, insistiendo en que era lo suficientemente grande para ayudar. Las niñas escucharon atentamente, especialmente cuando les conté sobre la determinación de Michael de convertirse en médico después de que nuestro vecino, un hombre mayor llamado señor Peterson, sufriera un ataque cardíaco. Papá dijo que quería ayudar a la gente a sentirse mejor, dijo Hope somnolienta. Sí que ayudaba a la gente, le aseguré. Era un médico maravilloso y un padre maravilloso para ustedes 3. Para cuando terminé mis cuentos, Joy se había quedado dormida en mi regazo. Margaret se acercó en silencio. «Debería acostarla a dormir la siesta», susurró. «¿Puedo cargarla?», pregunté suavemente. Margaret dudó un momento y luego asintió. Levanté a Joy con cuidado, sorprendida por lo ligera que se sentía. Se movió un poco pero no despertó mientras seguía a Margaret por el pasillo hasta una pequeña habitación. La habitación tenía 2 literas y estaba decorada con dibujos y manualidades de las niñas. Todo estaba ordenado y organizado, pero se veía que estaba muy usado. Acosté a Joy suavemente en una de las literas inferiores y Margaret la cubrió con una suave manta azul. «Duerme la siesta casi todas las tardes», susurró Margaret al salir de la habitación. «Su estado la hace cansarse fácilmente». ChatGPT dijo. Cuando regresamos a la sala de estar, Faith y Hope estaban mirando más álbumes de fotografías. «¿Podemos mostrarle los vídeos?», le preguntó Faith a Margaret. «¿Vídeos?», pregunté. Margaret parecía insegura. Michael solía grabar vídeos para ellos, mensajes para cuando no podía visitarlos. «No estoy segura». «Por favor», dijo Hope. «Quiero que la abuela Marlene los vea». Margaret suspiró y sacó una tableta de un cajón. Revisó los archivos antes de seleccionar uno.
El rostro de Michael apareció en la pantalla y me quedé sin aliento. Estaba sentado en lo que parecía su apartamento, sonriendo a la cámara. «Hola, mis preciosas niñas», dijo su voz grabada. «Siento no poder estar con ustedes hoy, pero quería contarles una historia». Durante los siguientes 10 minutos, vi a mi hijo contar un elaborado cuento de hadas sobre 3 hermanas princesas que tuvieron que trabajar juntas para salvar su reino. Usó diferentes voces para los personajes e hizo muecas graciosas que hicieron reír a Fight y Ope, aunque claramente ya habían visto el vídeo muchas veces. Al final de la historia, la expresión de Michael se volvió más seria. «Recuerden», dijo mirando directamente a la cámara, «ustedes 3 son lo más importante en mi mundo. Los amo más que a todas las estrellas del cielo, y nada cambiará eso jamás. Cuídense mucho, tía Margaret, cuídense mutuamente y recuerden que papá siempre piensa en ustedes». El vídeo terminó y nos quedamos en silencio un momento. Yo estaba llorando y no me importaba quién lo viera. «Hizo muchos vídeos», dijo Ope en voz baja. «Para cuando lo extrañábamos demasiado». «Era un buen padre», añadió Fight, apoyándose en mi hombro. «Sí», logré decir. «Lo era». Margaret se sentó frente a nosotros y por primera vez desde que la conocía, parecía menos reservada. «Esto es difícil para mí», admitió. «He sido su mundo entero durante 4 años. La idea de compartirlos me asusta». «No quiero quitártelos», dije. «De verdad, veo cuánto los quieres y cuánto te quieren. Pero, Margaret, ¿no sería más fácil si tuvieras ayuda?». Guardó silencio un buen rato. «Ya viene su próxima cita médica», le dije. «Ope necesita ver al neurólogo, y Joy tiene que hacer su evaluación de fisioterapia. La aseguradora está disputando parte de la cobertura». «¿Y si me encargo yo?». «No puedo dejar que pagues todo», dijo Margaret. «Eso no es justo para ti». Negué con la cabeza. «No se trata de justicia. Se trata de familia. Estas niñas son las hijas de Michael. Son mis nietas. Cuidarlas es algo que quiero hacer». Fight había estado escuchando nuestra conversación con la seria atención que parecía dedicarle a todo. «Tía Margaret», dijo en voz baja, «quizás te vendría bien ayuda. Has estado muy cansada últimamente». Margaret miró a Fight con sorpresa y me di cuenta de que estos niños eran mucho más conscientes de las dificultades de los adultos de lo que probablemente queríamos que fueran. «No queremos que estés triste y cansado todo el tiempo», agregó Ope. Al ver a estas 2 niñas intentando cuidar de la mujer que las había cuidado, sentí un vuelco en el pecho. No se trataba solo de tener nietas, ni siquiera de honrar la memoria de Michael. Se trataba de una familia que necesitaba ayuda, y yo tenía los recursos para proporcionársela. «¿Y si empezamos poco a poco?», sugerí. «¿Y si ayudo con la siguiente ronda de citas, solo para ver qué tal?». Margaret miró a Fight y a Ope, quienes asintieron alentadoramente. Luego me miró con una expresión que era en parte alivio, en parte miedo. «De acuerdo», dijo finalmente. «Podemos intentarlo». Mientras me preparaba para irme esa tarde, Joy se despertó de su siesta e insistió en acompañarme hasta la puerta. Las 3 niñas me despidieron con un abrazo, y Fight me puso un papelito en la mano. «Es mi número de teléfono», susurró. Miré los números cuidadosamente escritos con la letra de un niño de 10 años y sentí un gran llanto. «Me encantaría llamarte», susurré. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en todo lo que había aprendido ese día. Estas niñas eran extraordinarias, no solo a pesar de sus desafíos, sino por cómo habían aprendido a afrontarlos juntas. Eran las hijas de Michael en todo sentido, y su amor las había moldeado, aunque solo pudiera formar parte de sus vidas en secreto. Pero lo que más me impactó fue la naturalidad con la que nos habíamos unido. No nos habíamos sentido incómodos ni forzados. Nos habíamos sentido como en familia. Esa noche llamé al número que Fight me había dado.
Margaret contestó y cuando pedí hablar con las chicas, me pasó el teléfono sin dudarlo. Abuela Marlene, dijo Joy con voz emocionada por el altavoz. ¿Llegaste a casa? Sí, cariño, dije. Gracias por una tarde maravillosa. ¿Vendrás a vernos otra vez?, preguntó Ope. Siempre que me quieras, prometí. Y lo decía en serio. Cualesquiera que fueran los desafíos que nos aguardaran, citas médicas, batallas con el seguro y días difíciles, me comprometí a formar parte de la vida de estas chicas. Eran mi familia, y la familia se cuidaba mutuamente. Era exactamente lo que Michael habría deseado, incluso si hubiera tenido demasiado miedo de hacerlo realidad. Tras 3 semanas de nuestra nueva rutina, creí empezar a comprender la realidad de la condición de Ope y Joy. Las acompañé a sus citas de fisioterapia, las observé tomar sus medicamentos y aprendí a reconocer cuando necesitaban descansar. Incluso empecé a investigar su tipo específico de distrofia muscular, intentando comprender mejor a qué nos enfrentábamos. Pero no estaba preparada para lo que nos dijo el Dr. Chen durante lo que pensé que sería un chequeo de rutina. Necesito hablar de los resultados de unas pruebas, dijo, acomodándose detrás de su escritorio mientras Margaret, las niñas y yo nos sentábamos en la pequeña sala de reconocimiento. Ope y Joy coloreaban tranquilamente en sillas junto a nosotras, mientras que Faith se sentaba protectora entre sus hermanas. Las pruebas genéticas que nos hicimos el mes pasado nos han proporcionado información importante, continuó la doctora Chen con voz mesurada. Como sospechábamos, Ope y Joy sí son portadoras de los marcadores genéticos de la afección muscular, pero hay algo más. Margaret se inclinó hacia adelante con el rostro tenso. ¿Qué otra cosa? La progresión parece ser más agresiva de lo que pensábamos inicialmente. Sin intervención, ambas niñas podrían experimentar importantes problemas de movilidad en los próximos años. La habitación pareció quedar en silencio, salvo por el suave rasguño de los crayones sobre el papel. Sentí que no podía respirar bien. ¿Qué tipo de intervención?, logré preguntar. Hay un programa de tratamiento experimental en Johns Hopkins, explicó el Dr. Chen. Está mostrando resultados prometedores para niños con esta variante genética específica, pero es intensivo. Las niñas tendrían que permanecer allí varios meses, posiblemente más tiempo. ¿Meses? La voz de Margaret era apenas un susurro. No puedo. No tengo recursos para ese tipo de... El programa cubre la mayoría de los costos médicos, interrumpió el Dr. Chen con suavidad. Pero habría gastos de manutención, pérdida de salario y la logística de una reubicación temporal. Miré a Ope y Joy, todavía concentradas en sus libros para colorear, felizmente ajenas a que se hablaba de su futuro. Faith, sin embargo, había dejado de colorear y escuchaba atentamente. ¿Qué pasa si no reciben este tratamiento?, pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. La condición seguirá progresando. Probablemente necesitarán sillas de ruedas dentro de 5 años, o incluso antes, y su esperanza de vida se reduciría significativamente. Margaret emitió un gemido entrecortado. Extendí la mano y la tomé sintiéndola temblar en la mía. Pero con el tratamiento insistí. Los primeros resultados son muy alentadores. Algunos niños han mostrado una mejora notable. En otros, la progresión se ha detenido por completo. No es una cura, podría brindarles décadas de mayor movilidad e independencia. Faith había dejado el crayón por completo y miraba fijamente al doctor con esos serios ojos marrones. ¿Te refieres a esperanza y alegría?, preguntó en voz baja. El Dr. Chen miró a Margaret, quien asintió con reticencia. Desde el principio acordamos que las niñas debían participar en conversaciones sobre su salud, apropiadas para su edad. Sí, cariño. Hablamos de un programa especial que podría ayudarte a mantenerte fuerte por más tiempo. ¿Tendremos que irnos?, preguntó Faith, y percibí el miedo en su voz. Por un tiempo sí, pero no solas. Necesitarías a alguien contigo.
Faith miró a Margaret con una expresión demasiado madura para una niña de 10 años. La tía Margaret no puede ausentarse del trabajo tanto tiempo, empezó Margaret. Pero Faith continuó con la brutal honestidad de una niña que había aprendido a afrontar realidades difíciles. Y de todas formas no podemos permitírnoslo. Te oí hablando por teléfono con la compañía de seguros la semana pasada. Ope levantó la vista de su libro para colorear, consciente de repente de que algo grave estaba sucediendo. Se van a enfermar más Ope y Joy. La sala quedó en silencio. El doctor Chen miró a Margaret, quien luchaba por encontrar las palabras. Finalmente hablé, no si tengo algo que decir al respecto. Todos se giraron a mirarme. Margaret negó levemente con la cabeza, advirtiéndome que no hiciera promesas incumplidas. Señora Patterson, dijo el doctor Chen con cautela, este es un compromiso importante. El programa suele durar de 6 a 8 meses, a veces más. No se trata solo de recursos económicos. Lo entiendo, dije mirando directamente a Margaret. Pero son mis nietas. Si hay un tratamiento que pueda ayudarlas, lo haremos. Marlene, dijo Margaret en voz baja. No entiendes lo que dices, meses fuera de casa, constantes citas médicas, tener que cuidarlos las 24 horas del día mientras reciben tratamiento intensivo. Entonces vengan con nosotros, dije simplemente. Todos. Alquilaremos un lugar cerca del hospital. Contrataré a las mejores enfermeras a domicilio, tutores para sus estudios, lo que necesiten. Margaret me miró fijamente. No puedo dejarte hacer eso. No me dejas hacer nada, dije con firmeza. Yo elijo hacerlo. Estas chicas son familia. Ope había estado escuchando nuestra conversación con creciente preocupación. Se levantó de la silla y se acercó a Margaret. Tía Margaret, dijo en voz baja, ¿es por el dinero otra vez? El rostro de Margaret se arrugó levemente. No se trata solo de dinero, cariño. Se trata de lo mejor para ti y para Joy. Lo mejor para nosotros es estar juntos, dijo Faith, acercándose a Ope. Todos juntos. Joy pareció confundida por la repentina seriedad, pero siguió a sus hermanas. Pronto las 3 chicas estaban reunidas alrededor de la silla de Margaret. No queremos que estés preocupada todo el tiempo, dijo Faith, dándole una palmadita incómoda en el brazo a Margaret. Quizás la abuela Marlene tenga razón. Quizás sería mejor si todos nos ayudáramos unos a otros. Observé este intercambio con una mezcla de tristeza y admiración. Estos niños habían aprendido a ser cuidadores a una edad en la que solo deberían preocuparse por las tareas y la política del patio. Doctor Chen, dije, ¿cuál es el plazo para tomar esta decisión? El próximo periodo de inscripción comienza en 8 semanas. Debe enviar su solicitud dentro de las próximas 2 semanas para ser considerado. Miré a Margaret, que seguía rodeada de 3 niñas preocupadas. ¿Qué necesitas para tomar esta decisión? Margaret guardó silencio un buen rato. Finalmente me miró con lágrimas en los ojos. Necesito saber que entiendes a qué te comprometes. No se trata solo de pagar el tratamiento. Se trata de ser responsable de 2 niños enfermos durante meses, quizás años. Se trata de verlos luchar con procedimientos dolorosos y contratiempos, y aún así encontrar maneras de mantenerlos animados. Y esto se trata de Faith, continuó mirando a la tercera trilliza. Ella también necesitará apoyo viendo a sus hermanas pasar por esto. Necesitará sentir que importa igual de importante, aunque no sea ella la que esté enferma. Me arrodillé para quedar a la altura de las 3 niñas. Fe, esperanza, alegría, dije. En serio, si hacemos esto, a veces será difícil. Habrá días en que esperanza y alegría se sientan mal, y días en que todas sintamos miedo o tristeza. Pero lo afrontaremos juntas como familia. ¿Nos quedaremos todos juntos?, preguntó Faith. Todos los días, prometí.
Incluso cuando es difícil, preguntó Ope. Especialmente cuando es difícil. Joy, que había estado inusualmente callada, de repente dio un paso adelante y me abrazó fuerte. No quiero enfermarme más, susurró contra mi hombro. No vas a empeorar, dije con firmeza abrazándola fuerte. Vamos a luchar contra esto con todas nuestras fuerzas. Más tarde esa noche, después de que regresamos a la casa de Margaret y las niñas estaban en la cama, Margaret y yo nos sentamos en la mesa de su cocina con tazas de té, ninguna de las dos bebió. Hay algo más que necesitas saber, dijo Margaret en voz baja, sobre por qué Michael los mantuvo en secreto. Esperé presentiendo que era importante. Sarah no solo murió por una condición genética. Se quitó la vida. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué? No soportaba ver a las niñas empezar a mostrar síntomas. Le aterraba el futuro, le aterraba que hubieran heredado su condición. Una noche simplemente no pudo soportarlo más. Me quedé mirando a Margaret, procesando la información. Las chicas no lo saben. Creen que murió por complicaciones de su enfermedad, lo cual es técnicamente cierto. Pero Michael estaba devastado. Se culpaba por no haber visto lo grave que había llegado a ser su depresión. Por eso no me habló de ellos, dije, comprendiendo de golpe. Tenía miedo de que yo tampoco pudiera soportarlo. Margaret asintió. Dijo que ya habías perdido a tu marido. Que no tenías por qué perderte a ti misma preocupándote también por tus nietos enfermos. Estaba intentando proteger a todos. Pensé en mi hijo que llevó consigo este secreto durante años, tratando de apoyar a estos niños y a su madre mientras me protegía de lo que él consideraba un dolor insoportable. Se equivocó, dije finalmente. No con el dolor de Sarah, fue real y terrible. Pero se equivocó conmigo. Yo los habría ayudado. Habría estado ahí para todos. Quizás, dijo Margaret. Pero no puedes culparlo por intentar protegerte. Así es el amor a veces, tomar decisiones difíciles para proteger a tus seres queridos. Me senté en esa pequeña cocina pensando en los vídeos secretos de Michael para las niñas, en la forma tan cuidadosa en que había estructurado sus vidas para darles estabilidad manteniéndolas separadas de mí, en cómo había trabajado turnos extra para pagar su atención médica sin decir ni una palabra sobre las dificultades económicas. Margaret, dije finalmente, quiero hacer este tratamiento, no porque me sienta culpable por las decisiones de Michael, sino porque estas chicas merecen todas las oportunidades que podamos darles. Me miró fijamente un buen rato. Te va a cambiar la vida por completo. Pasarás de ser una viuda adinerada sin responsabilidades a cuidar a tiempo completo a 3 hijos, 2 de los cuales tienen graves necesidades médicas. Mi vida cambió en el momento en que los vi en la tumba de Michael, dije. Desde entonces, todo se ha centrado en encontrar la manera de que funcione. Margaret sonrió por primera vez desde que salimos de la consulta. De acuerdo, dijo. Hagámoslo. Demos a esas chicas la mejor oportunidad posible. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en la conversación que tendríamos con las chicas, en la logística de mudarnos a Baltimore durante meses, en los desafíos que enfrentaríamos. Pero sobre todo pensé en la vocecita de Joy susurrando, no quiero enfermarme más, y en mi propia respuesta contundente, no vas a enfermarte más. Les hice una promesa a mis nietas y tenía la intención de cumplirla. Cueste lo que cueste, íbamos a luchar por su futuro. Es lo que Michael habría querido. Es lo que estas valientes niñas merecían. Y es lo que hace la familia. Nos apoyamos mutuamente, especialmente cuando hay mucho en juego. A la mañana siguiente llamé a la consulta del Dr. Chen y les pedí que presentaran la solicitud para el programa de tratamiento. Luego llamé a mi asesor financiero y le comenté que haría cambios importantes en mis prioridades de gastos. Por primera vez desde la muerte de Michael, sentí que tenía un propósito que importaba más que cualquier otra cosa en el mundo.
18 meses después, estaba en la cocina de nuestra casa en Baltimore, viendo cómo Fait ayudaba a Joy con sus ejercicios de fisioterapia mientras Ope practicaba el piano en la sala. El sonido de las risas de los niños, mezclado con la música, llenaba habitaciones que llevaban tanto tiempo vacías, y me di cuenta de que no recordaba cómo se sentía el silencio. El programa de tratamiento había sido tal como la doctora Chen nos había advertido, intensivo, agotador y a veces desgarrador. Hubo días en que Ope y Joy estaban demasiado enfermas por los medicamentos como para hacer otra cosa que no fuera dormir. Días en que Fait se sentía excluida por la atención que se centraba en el cuidado de sus hermanas. Días en que Margaret y yo estábamos tan cansadas que apenas podíamos pensar con claridad. Pero también hubo otros días en que las pruebas de fuerza muscular de Ope mostraron una mejoría. Días en que Joy podía caminar más lejos que la semana anterior. Días en que las tres niñas se reían tanto de algo ridículo que nos olvidábamos de preocuparnos por los resultados de las pruebas y los tratamientos. Abuela Marlene, llamó Joy desde donde hacía sus estiramientos. Cuando Fait y Ope cumplan 11 años el mes que viene, podemos hacer la fiesta aquí. Claro, cariño, dije todavía acostumbrándome a la naturalidad con la que abuela se había convertido en parte de mi identidad. ¿Qué tipo de fiesta quieres? Una fiesta de pizza, dijo Fait inmediatamente, con queso extra y esas salchichitas. Pepperoni, corrigió Ope desde el banco del piano. Se llaman pepperoni. Sonreí ante sus constantes correcciones mutuas, una costumbre que se había convertido en uno de mis aspectos favoritos de su dinámica fraternal. En los meses que pasamos juntas aprendí que Fait era la organizadora, Ope la soñadora y Joy la pacificadora que las mantenía conectadas. Margaret apareció en la puerta, de regreso a casa después de su nuevo trabajo en la oficina de defensa del paciente del hospital. Habíamos encontrado el puesto gracias a los contactos del Dr. Chen, y esto le permitió a Margaret usar su experiencia con la burocracia médica para ayudar a otras familias a desenvolverse en el sistema. Y lo que es más importante, le dio un propósito más allá del simple cuidado de las niñas. ¿Cómo te fue hoy en la terapia?, preguntó, aceptando la taza de café que le alcancé. Joy dio 3 pasos más que ayer, informó Fait con orgullo. Y Ope tocó esa canción difícil de principio a fin, sin parar. El progreso había sido lento pero constante. La condición de Ope se había estabilizado por completo, de hecho su función muscular era mejor ahora que al principio. La mejoría de Joy fue más gradual, pero estaba desafiando todas las predicciones pesimistas que los médicos habían hecho sobre su movilidad. Y lo más importante, ambas chicas habían aprendido que su condición no las definía. Ope se estaba convirtiendo en una pianista consumada, algo que nunca había tenido la energía para lograr antes del tratamiento. Joy había descubierto su talento para contar historias y ya hablaba de escribir libros cuando fuera mayor. Hablando de la fiesta, dijo Margaret, acomodándose en su silla junto a la mesa de la cocina, hoy recibí una llamada de la doctora Chen. Quiere incluir a las chicas en un estudio de caso sobre el programa de tratamiento. ¿Qué significa eso?, preguntó Fait, atenta a cualquier conversación sobre la atención médica de sus hermanas. Significa que el progreso de Ope and Joy ha sido tan bueno que otros médicos quieren aprender de ello, expliqué. Para ayudar a otros niños con la misma afección. ¿Tendríamos que hacer algo diferente?, preguntó Ope haciendo una pausa en su práctica de piano. Solo unas pruebas y entrevistas adicionales, dijo Margaret. Nada doloroso ni aterrador. Quieren documentar cómo están ambos. Las chicas intercambiaron miradas, la comunicación silenciosa que habían perfeccionado con los años. Si ayuda a otros niños, dijo Joy finalmente, deberíamos hacerlo. Claro, coincidió Ope. ¿Verdad, Fait? Fait asintió con seriedad. Sabemos lo aterrador que fue cuando nos enteramos del tratamiento. Si podemos ayudar a otras familias a no tener tanto miedo, deberíamos hacerlo. Observé este intercambio con la misma mezcla de orgullo y desamor que sentía casi a diario.
Estos niños habían desarrollado una madurez y compasión que se derivaban de afrontar juntos grandes desafíos. Pero a veces deseaba que simplemente fueran niños de 10 años despreocupados. Esa noche, después de que las niñas se acostaran, Margaret y yo nos sentamos en el porche de nuestra casa de Baltimore, algo que se había convertido en nuestra rutina. El barrio estaba tranquilo con los sonidos apacibles que me recordaron por qué me había enamorado de este hogar temporal. Hoy recibí una llamada del agente inmobiliario, dijo Margaret en voz baja. Sobre la casa de mi familia. Mantuvimos la casa de Margaret alquilada mientras estuvimos en Baltimore, pero el contrato de arrendamiento vencía pronto. Teníamos que decidir si íbamos a regresar, o si haríamos que este traslado fuera permanente. ¿En qué estás pensando?, pregunté. Margaret se quedó callada un momento mirando hacia la calle, donde unos niños del barrio jugaban al kickball bajo la luz del crepúsculo. Las chicas ya están instaladas aquí. Tienen amigos. Conocen el lugar. La profesora de piano de Ope cree que tiene suficiente talento para el programa del conservatorio. Joy está inscrita en esa clase de escritura creativa que le encanta. ¿Y la fe?, pregunté. Faith sigue preguntando si nos quedamos porque quiere probar para el equipo de debate de la escuela el año que viene. Margaret sonrió. Tiene la vena discutidora de Michael. Era cierto. Durante los meses que pasamos juntos, vi cada vez más a mi hijo en cada una de las chicas. Faith tenía su determinación y sentido de la responsabilidad. Ope tenía su intensidad serena y sus tendencias perfeccionistas. Joy tenía su optimismo y su forma de encontrar algo bueno en cada situación. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué quieres? Margaret me miró sorprendida. ¿Qué quiero? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo esa pregunta? Se quedó callada tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Finalmente dijo, quiero que las niñas sean felices y estén sanas. Quiero que tengan todas las oportunidades que merecen. Eso es lo que quieres para ellos, dije con dulzura. ¿Qué quieres para ti? Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Quiero dejar de tener miedo, susurró. Durante 4 años me he acostado cada noche aterrorizada de no estar haciendo lo suficiente, de estar fallándoles de alguna manera. Por primera vez desde que murió Sarah, siento que quizá no estoy cargando con esto sola. Me acerqué y le tomé la mano. No lo llevas sola. Hace meses que no lo llevas. Lo sé, dijo. Y eso también me asusta porque ¿y si te pasa algo? ¿Y si decides que esto es demasiado? Esas chicas ya han perdido a demasiadas personas. Fue una conversación que dimos vueltas durante meses, pero nunca la abordamos directamente. El miedo de Margaret al abandono era tan real como las necesidades médicas de las niñas. Margaret, dije con firmeza, no me voy a ninguna parte. Estos niños ahora son mi familia. Tú también eres mi familia. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Me apretó la mano con fuerza. ¿Entonces nos quedamos en Baltimore? Si eso es lo mejor para las chicas, entonces sí, lo haremos oficial. A la mañana siguiente me encontré en la inusual situación de tener a 3 niños de 10 años ayudándome a tomar una decisión importante en mi vida. Nos sentamos a la mesa del desayuno con nuestros panqueques y jugo de naranja, y les presenté la decisión. Podemos quedarnos aquí en Baltimore para siempre, le expliqué. O podemos volver a casa de la tía Margaret y visitarla regularmente para sus chequeos médicos. ¿Qué quiere hacer, abuela Marlene? Faith preguntó. Quiero hacer lo que los haga más felices y saludables a los 3. Pero tenías toda una vida por delante, señaló Ope con esa seriedad que tenía al pensar las cosas. ¿No extrañas tu antigua casa y a tus amigos? La pregunta me pilló desprevenida. Echaba de menos mi vida anterior. La casa enorme y vacía,
los días tranquilos sin ningún propósito más allá de administrar mis inversiones y asistir a comidas benéficas? ¿Sabes qué echo de menos?, dije finalmente. Echo de menos a tu papá. Echo de menos saber que tenía familia en el mundo. Pero no echo de menos estar sola. Joy había estado inusualmente callada durante el desayuno, y noté que me miraba con esos ojos pensativos que me recordaban tanto a Michael. Abuela Marlene, dijo en voz baja, ¿te sentías sola antes de encontrarnos? La franqueza de la pregunta me dejó sin aliento. Sí, cariño. Estaba muy sola. Y entonces miré a mi alrededor, a estos 3 niños extraordinarios que habían transformado mi vida por completo. Ahora me despierto cada mañana emocionada por ver qué van a hacer ustedes 3. Ahora tengo recitales de piano a los que asistir, sesiones de terapia a las que conducir y ayuda con las tareas. Ahora tengo gente que me necesita y gente que yo necesito, así que nos hacemos menos solos. Fight concluyó con satisfacción, exactamente. Entonces sin duda deberíamos permanecer juntos, dijo Joy con firmeza. Las familias deberían permanecer juntas. ¿Todos nosotros?, preguntó Ope mirando a Margaret. Todos nosotros, confirmó Margaret. Si la abuela Marlene está segura de que quiere que 3 chicas ruidosas se apoderen de su vida para siempre, empecé. No puedo pensar en nada que quisiera más, dijo Margaret, y lo decía en serio. Esa misma tarde, mientras las chicas estaban en sus diversas actividades, Ope tocando el piano, Joy en su clase de escritura, Fight en el entrenamiento de fútbol, Margaret y yo fuimos a una inmobiliaria a ver casas en venta en el barrio. El alquiler se nos había quedado pequeño, y si nos quedábamos permanentemente necesitábamos más espacio. Mira esta, dijo Margaret señalando un anuncio. 5 habitaciones, 2 despachos y una sala de música. Estudié las fotos de una gran casa colonial a pocas cuadras de donde vivíamos. Tenía un amplio patio trasero donde las niñas jugaban y una cocina lo suficientemente grande como para que todos cocináramos juntos. Lo mejor de todo era que estaba a poca distancia del hospital donde Ope y Joy continuarían con sus cuidados de seguimiento. Es perfecto, dije. Es caro, advirtió Margaret. Somos familia, corregí. 6 meses después, estaba en esa misma cocina, pero ahora era realmente nuestra. Cada una de las chicas había decorado su propia habitación. Margaret había convertido una de las oficinas en un espacio de estudio donde tomaba clases nocturnas para convertirse en defensora certificada de pacientes. Yo había convertido la sala de música en una biblioteca donde leíamos juntas todas las noches. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte que las chicas habían hecho, fotos de nuestras aventuras en Baltimore y boletines de calificaciones que mostraban a las 3 niñas prosperando en sus nuevas escuelas. El piano de Ope estaba en un rincón, donde practicaba a diario con la misma dedicación que Michael había demostrado en sus estudios de medicina. Las historias de Joy estaban pegadas en un tablón de anuncios, cada una más creativa que la anterior. Los trofeos del equipo de debate de Fight estaban en la repisa de la chimenea junto a fotos de todas nosotras juntas. Pero mi adición favorita a la casa apenas se veía, una pequeña foto enmarcada en mi mesita de noche que mostraba a Michael con las niñas cuando eran pequeñas. Margaret la encontró entre las cosas de Sara y me la regaló por Navidad. En ella Michael les lee a las 3 niñas, que están amontonadas a su alrededor como cachorritos. Todos ríen, y la alegría en el rostro de mi hijo es inconfundible. Ahora entendía por qué los había mantenido en secreto. No había intentado hacerme daño ni excluirme de sus vidas, había intentado proteger a todos los que amaba de un dolor que creía insoportable. Se había equivocado sobre lo que yo podía soportar, pero había acertado por completo sobre cuánto había que amar. Esa noche, mientras estábamos sentadas alrededor de la mesa discutiendo si la piña pertenecía a la pizza, Fight y yo nos oponíamos firmemente, Ope y Joy estaban a favor, y Margaret decía ser neutral pero siempre pedía avellana. Sentí algo que no había experimentado desde que murió Gerald, satisfacción absoluta.
Estas 3 chicas me habían dado más que nietas a quienes amar. Me habían dado un propósito, aventuras, risas diarias y el tipo de caos familiar que nunca supe que extrañaba. Las necesidades médicas de Ope y Joy me habían enseñado que el amor no se trata solo de los momentos fáciles, sino también de estar presente en los difíciles. La férrea protección de Faith hacia sus hermanas me había mostrado lo que era la verdadera fuerza. Margaret se había convertido en la hija que nunca tuve, alguien que comprendía que la familia se podía elegir y heredar. Abuela Marlene, dijo Joy, interrumpiendo mis pensamientos, está sonriendo de forma extraña. ¿Qué clase de gracioso?, pregunté. Qué gracioso, observó Ope. Como cuando te sorprendimos con un desayuno en la cama el día de tu cumpleaños. Estaba pensando en lo mucho que amo a nuestra familia, dije simplemente. Incluso cuando estamos hablando mucho y discutiendo sobre pizza, preguntó Faith con una sonrisa. Especialmente entonces, respondí mientras limpiábamos los platos juntos. Pensé en Michael y deseé que pudiera vernos ahora, sus hijas prosperando, convirtiéndose en jóvenes extraordinarias que enfrentaban los desafíos con valentía y se trataban con una lealtad inquebrantable. Recibían la atención médica que necesitaban y la educación que merecían, y lo más importante, rodeadas de personas que las amaban incondicionalmente. Quizás intentaba protegerme de la tristeza. Pero amar a estos niños, incluso con todas las citas aterradoras y el futuro incierto, me había traído más alegría de la que jamás hubiera imaginado. Entré en sus vidas como una madre afligida, sin nada más que dinero y soledad. Me transformaron en una abuela con un propósito, una familiar con responsabilidades importantes, una mujer con un futuro que valía la pena anhelar. 3 niñas susurraron adiós papá, junto a una tumba, y de alguna manera eso nos llevó a todos a saludar a una nueva vida juntos. No era la vida que había planeado, pero era infinitamente mejor que la que había estado viviendo. Y cada día agradecía que el amor nos hubiera encontrado cuando más lo necesitábamos. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias más que son las favoritas del canal y que sin duda les sorprenderán. Gracias por seguirnos hasta aquí.